tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con Beth Contreras, que ahora nos está acompañando a distancia. La mandamos ahora sí de corresponsal, ¿no? Para que nos pueda contar de primera mano qué es lo que está sucediendo allá con uno de los temas que vamos a tratar hoy. ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, Cami, te mando un abrazo hasta allá, hasta México, y pues estamos muy felices de empezar otra semana acá con ustedes. Esperamos que pues todos y todas se encuentren muy bien y que les esté gustando Tiempo de Morras. Excelente. Pues vamos a empezar esta semana. Tenemos varios temas muy importantes que queremos abordar y quizá el más importante es el que se está dando con respecto al Plan B. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado sobre la suspensión que hace el ministro Lainez, no a una pequeña parte del Plan B, como había metido una controversia constitucional el Instituto Nacional Electoral, sino a la totalidad de las reformas que planteaban este plan B, estas reformas secundarias en materia electoral. ¿Qué sucede ahora? Pues tenemos esta suspensión provisional de aquí a que el resto de los integrantes de la Suprema Corte puedan revisar este tema y, bueno, pues decirnos, ¿no? Si se va a quedar sin funcionar este plan B que se impulsó desde la Cámara de Diputados, presentada por el presidente de la República, discutida por la Cámara de Diputados. Y bueno, pues entonces estamos en este pendiente de lo que va a suceder. Aquí está el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hablando de esta suspensión del ministro Lainez. Al respecto, también ya se pronunciaron algunos políticos. Más adelante vamos a ver también el comunicado del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos comentarios que ha hecho el secretario de Gobernación Adán Augusto López, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema? La verdad es que ha sido un tema súper criticado, Beth, ¿no? Por parte, ¿no? De quienes estuvieron apoyando este plan B, no solamente porque pues es un atentado en contra de la Cámara de Diputadas y Diputados que tienen finalmente pues esta representación popular, ¿no? Ellos sí fueron electos, a diferencia, por ejemplo, de quienes están en la Suprema Corte o de los consejeros del INE, ¿no? Y bueno, por otro lado, ha habido ahí algunos cuestionamientos que nos dicen que no se podía meter una controversia constitucional con respecto a temas electorales, ¿no? De hecho, el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que no puede haber controversia constitucional en este sentido, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema? Beth, tú, nuestra querida abogada, cuéntanos un poco. Yo coincido totalmente contigo, Cami. Creo que hay pues, un robo de funciones, una sustitución de funciones en la que, como ya comentas, pues están prácticamente legislando, que fue lo que comentaba hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Y le voy a pedir al equipo que me grabe porque el presidente López Obrador, aunado a este tema en el que echan para atrás el plan B, pues ya dijo que tenemos un plan C e hizo un llamado a todas y todos los mexicanos, dijo específicamente, ni un solo voto al bloque conservador. También el presidente pues hizo alusión a lo que ya había sucedido en 2018 y cómo pues con la mayoría de legisladores que se tenían en Morena pues es algo que él siempre ha estado retomando, ¿no? Que cuando vayan a votar se vote por un proyecto, por un partido y también por un candidato. Y sobre todo, quedándonos con este proyecto porque dijo que el plan C, que va a ser ni un solo voto a los conservadores y a la oposición, pues representa también que se pueda seguir impulsando el proyecto de transformación. Y así lo mencionó hoy en la mañanera, dijo, para que siga la transformación, ni un solo voto al bloque conservador. Y pues como ya lo mencionabas, pues se están tomando estas atribuciones propias a los legisladores, que quienes, como ya decía Camila, pues ellos fueron electos y están ahí como representantes populares en la Cámara de Diputados y pues ya era algo que había pasado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y bueno, ahora vemos que la Suprema Corte ha encontrado este mecanismo para echar atrás pues estas reformas que hemos estado viendo que cuando no les gusta algún tema, se va directamente a la Suprema Corte y los amparos bueno, no, los amparos me refiero a todo el Poder Judicial, ¿no? Porque hemos visto incluso con lo del Tren Maya que se conceden suspensiones, que pues eso hay que decirlo, son suspensiones que se conceden pues casi de inmediato por la inmediatez, ahora sí valga la redundancia de los temas,
pero también habla de una, pues, profunda corrupción e impunidad que se vive en el sistema judicial, porque no vemos lo mismo cuando se trata de asuntos que también son graves de particulares, de personas que están buscando el acceso a la justicia, que incluso hemos visto que hay sentencias que duran años. Y bueno, esto no tiene la misma inmediatez que cuando se trata de estos temas, como lo es el Plan B y como lo fue pues la reforma electoral. También el presidente, cabe mencionar, Cami, que hizo mención que el tema de fondo realmente de esto es que no quieren que se toquen sus altos salarios, no quieren que se les reduzcan y también yo creo que el presidente pues sí se enojó porque dijo que los primeros en violar la Constitución han sido las y los ministros, ya que también se estableció cuando entró el presidente que ningún funcionario debía de ganar más que el presidente. Y bueno, sabemos que la Suprema Corte, todos estos personajes, también, por ejemplo, en los organismos autónomos y en el INE, pues ganan más que el presidente. Entonces, el presidente dijo que ellos son los primeros en violar la Constitución. Pero pasa lo mismo que como lo que ya comentábamos con esta piñata de la ministra Norma Piña. Hay violencias que para ellos sí son condenables y otras no. Y hay justicias pues bastante selectivas porque solamente cuando se trata de proteger sus intereses es cuando alzan la voz. No sé cómo lo veas tú ahí. No, definitivamente. A ver, hay una campaña mediática, ¿no? A través de la cual están intentando golpear cualquier reforma democrática, ¿no? Justo cuando vimos la reforma constitucional, ¿no? La presentación de esta reforma constitucional en materia electoral que traía todos los cambios que buscaba el presidente López Obrador junto con las y los diputados y senadores de la Cuarta Transformación, ¿no? Comenzaron a decir, bueno, que estaba haciendo un atropello, empezaron incluso a inventar, ¿no? Que querían pasarse pues la democracia por el arco del triunfo, pasarse la Constitución, cuando había que explicarle a la gente que es perfectamente legal, que existen mecanismos para poder hacer reformas constitucionales, ¿no? Vimos las reformas secundarias del Plan B, ¿no? Y entonces ahora una oposición que se opuso brutalmente a estas pequeñas reformas que se hicieron y que incluso ahora pues está generando pues todos estos mecanismos, ¿no? Para intentar impedir que se puedan hacer cargo. Ahora, creo que también en este momento, Beth, estamos viviendo una campaña de desinformación, ¿no? Y aquí sí es importante atender este tema, si pueden pues grabarme, ¿no? El tema que está sucediendo ahorita con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta suspensión del ministro Lainez, es simplemente, ¿no? Una suspensión temporal, ¿no? Es decir, no quiere decir que la Suprema Corte de Justicia le haya dado a la razón a quienes están buscando esta controversia constitucional. Es decir, no se ha desechado el plan B ni les han dicho que tienen la razón. Lo único que están haciendo es de admitir el tema de la controversia constitucional, ¿no? Durante un periodo, ¿no? Van a dejar este tema, pues, suspendido en lo que el resto de los ministros, ojo, quien está haciendo la suspensión ahorita es exclusivamente el ministro Lainez, ¿no? Pero falta que los otros 10 ministros pues puedan revisar este tema y finalmente decidir si efectivamente se cayó en un tema de meterse en las atribuciones de uno de los otros poderes o bien va a aprobar el tema del plan B y va a regresar a estar en funciones como estaba hasta ahora que se admitió el tema de la suspensión, ¿no? Ojo, ¿no? También importante estos temas que se han dado con respecto a las denuncias de poder un poco dar a conocer quién es el ministro Lainez, ¿no? Decía el diputado Hamlet Almaguer en redes sociales, ¿no? Casualmente, el ministro Lainez, que es quien da esta suspensión, pues es un ministro que trabajó como fiscal también durante el gobierno de Felipe Calderón y también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, pues también está esta exigencia, ¿no? O esta denuncia que hacen las y los diputados de la Cuarta Transformación, pues señalando que habría motivos para los cuales, en este caso, el ministro Lainez hubiera atraído, ¿no? Y hubiera aceptado esta controversia constitucional que se está haciendo con respecto al plan B, que no necesariamente tuvieran que ver con que realmente hubiera algún tema que pudiera frenar el plan B, ¿no? Entonces ya veremos qué sucede con esta reforma en materia electoral, vemos qué sucede con este tema del plan B. Por lo pronto, a ver si tenemos ahí el comunicado que hizo el presidente del partido, Mario Delgado, ¿no? Que, bueno, dio a conocer igual este boletín, donde justamente habla de cómo es ilegal que se haya admitido la controversia constitucional
en materia electoral. Cita ahí el artículo de la Constitución, que es el 105, donde claramente dice que la suspensión no procede en controversias constitucionales contra normas generales. Aquí el INE está impugnando una norma general. Por lo tanto, es contrario al INE. Lo que nos hace levantar la ceja mucho es este tema de que además, o sea, no solamente el ministro pues admite este tipo de controversia constitucional que es ilegal, sino que además suspende la totalidad del plan B, siendo que el INE solamente había impugnado algunas pequeñas partes. A ver si tenemos por ahí un tuit que puso el secretario de Gobernación, Adán Augusto. También les quiero contar un poco de esto que está poniendo Adán Augusto, ¿no? Dice, el oportunismo político encabezado por la oposición no debe dar paso a la duda de las acciones del poder de la Suprema Corte. La suspensión otorgada el día de hoy se mantendrá hasta el momento en el que los otros dos poderes de la Unión respondan a dicha solicitud. Esto es lo que está diciendo Adán Augusto. ¿Y cómo lo lees tú, Beth? Yo lo leo claramente como un llamado a las y los diputados que tienen mayoría en la Cámara, que son los diputados de la Cuarta Transformación, Morena, PT, Partido Verde, para que puedan discutir, ¿no? Y tener pues una de estas discusiones, a ver si van a presentar un recurso de inconformidad, un recurso de revisión en contra de esta suspensión que hace, ¿no? Creo que al final, ya lo dijo el presidente López Obrador, desde el gobierno de México, desde la presidencia de la República, van a, pues justo, ¿no? O sea, meter un extrañamiento, ¿no? Van a meter una impugnación a esta suspensión que se está haciendo desde la Suprema Corte, y creo yo que los diputados también, por su lado, deberían de utilizar todos los recursos jurídicos que tienen a la mano, ¿no? Para impedir que sea atropellada esta votación que tuvieron, ¿no? Creo que al final justo los diputados están representando esta iniciativa de reforma electoral que cuando se hicieron los sondeos, las encuestas en los medios de comunicación, contaban casi con el 90% del apoyo de la población mexicana. ¿Cómo ves, Beth? Mira, yo coincido contigo en todo. La verdad es que es muy importante hablar de esta desinformación que también mencionabas al inicio, porque la mayoría de la ciudadanía estaba de acuerdo con esta reforma electoral. Incluso los mismos asistentes a la marcha del INE en la que fueron a defender que el INE no se toca, tú les preguntabas un poco acerca de los temas de los que trataba esta reforma electoral y las personas estaban de acuerdo. Yo recuerdo mucho que les preguntábamos a las personas sobre esta reducción en el número de diputados. También ahora un tema muy importante y en lo que estaban de acuerdo desde ese entonces, que fue ya a finales del año pasado, era, tú les preguntabas si ellos querían votar directamente, tener esta participación y ser ellos y ellas quienes eligieran a los consejeros electorales. Y bueno, pues estaban de acuerdo muchos de ellos y de ellas. Y ahora vemos que ya se está dando todo este proceso en el que pues la gente no decide quiénes van a ser nuestros consejeros y nuestras consejeras, ¿no? Que también ahí yo les quiero contar un poco que vi ahí un tuit de Carlos Loret de Mola en el que ya me estaba peleando porque ahora ya están desarrollando otra narrativa en el que dicen que 4 de estas mujeres, que son quienes son las candidatas a presidir este cargo que ahora va a dejar Lorenzo Córdoba, que es pues ser la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, dice Loret que son la hermana de, la esposa de, yo no sé cómo ves esto, Cam, no sé si lo Sí. podríamos ahí encuadrar en violencia política de género, porque se supone que lo que les preocupa a ellos es que son mujeres vinculadas al proyecto de la Cuarta Transformación, pero pues a mí me parece bastante violento porque yo creo que no les quitaría nada ahí poner los nombres y los apellidos de estas mujeres y también que pues, bueno, no es un proceso en el que las haya designado el presidente López Obrador o algo así, sino que ellas fueron pues las candidatas con las que tuvieron las mejores evaluaciones en estos exámenes, en estas pruebas de electoral que se les hace, ¿no? Entonces yo creo que también eso nos da un panorama bastante crítico de cómo en el bloque conservador pues no tienen tampoco muchos cuadros en ninguna de las áreas, en ninguna de las aristas. Y también me parece muy interesante esto que comentabas respecto a lo que nos hace alzar la ceja y es la suspensión temporal, ya que como lo decías, debido a la inmediatez de este caso, pues se concede la suspensión, pero la oposición ya lo aprovechó para desarrollar ahora la narrativa de que ganaron. Incluso yo vi a varios periodistas y a varios ahí influencers del bloque opositor diciendo que ya le habían ganado a López Obrador
compartiendo fotos de la marcha del INE no se toca, diciendo que la ciudadanía ya lo había logrado, que habían derrotado, pues, esta reforma electoral. Y bueno, yo creo que, también hay que hacer este llamado, como ya también lo decías, a nuestras diputadas y diputados para que se siga abriendo la conversación y para que se siga abriendo el debate y puedan utilizar todos los mecanismos jurídicos. La verdad, a mí me parece lamentable que estén haciendo toda esta guerra jurídica cuando, pues, sabemos que el tema de fondo es que toca sus intereses y que por eso no quieren que pase, y que también, pues, es profundamente antidemocrática, porque no les importa lo que la gente, quiera, no se hizo ninguna consulta, de hecho, ni siquiera les interesa hablar con las personas, es algo, pues, profundamente de intereses. Y también me llama mucho la atención este tuit del secretario Adán Augusto, porque como ya lo menciona, sí hay Estado de Derecho, y es que también, otra vez volviendo a todas estas narrativas que han generado, se la pasan diciendo que López Obrador es todopoderoso, que un día tiene cooptado al Poder Judicial y al Legislativo, pero al otro ya son poderes independientes. Entonces, nada más es cuando no les conviene o cuando les conviene a ellos, ¿no? A ellos. Lo mismo que para la violencia selectiva, todo se trata de algo profundamente egoísta que pues es defender sus intereses y lo cual a mí me parece pues bastante crítico y también una alerta y un llamado de atención para que sigamos hablando de estos temas y para que se puedan utilizar todos los mecanismos, no solo jurídicos, sino también políticos, sociales, para que la gente se pueda enterar de qué es lo que está pasando y que también pues esta suspensión no significa que ya esté, que ya se haya venido abajo pues este plan B, todavía falta ver qué más sucede y también que no excedan estas atribuciones que tienen en la Suprema Corte, porque como ya bien lo comentabas, en el INE solo impugnaron ciertas partes, pero la Suprema Corte, pues me parece que sí tiene ahí la facultad para, pues para ver lo que más conviene al caso y tomarse esta atribución. Sin embargo, pues sí me parece que ahí hay varias contradicciones, ya que como lo decías, pues no se puede hacer en materia electoral, entonces habrá que revisar bien y pues en definitivo seguir protegiendo los intereses de la gente, de todas las personas, porque ya estamos cansados y cansadas de que actúen siempre de forma tan antidemocrática y de que sean tan hipócritas y tan incongruentes en lo que dicen. Completamente de acuerdo. Parte de lo que vamos a ver esta semana y que también va a ser muy importante que estemos al pendiente en este programa, les vamos a estar informando cómo se lleva a cabo pues la elección, ¿no? Por parte de la Cámara de Diputadas y Muy bien. Diputados de quienes serán pues, los nuevos consejeros del INE, ¿no? Ya existe ahorita una campaña igual de desinformación, como decía Beth, con respecto a los perfiles que están buscando ser consejeras presidentas, ¿no? Se necesitan, como en una reforma constitucional, 2/3 partes de la Cámara de Diputadas y Diputados que vote por uno de estos perfiles. Se podría llevar a cabo con una negociación en la Junta de Coordinación Política, que se realizara un acuerdo para poder pues votar de manera incluso unánime por alguna de estas candidatas. Sin embargo, bueno, pues ya estamos viendo a políticos como Ricardo Anaya, ¿no? A los comentócratas de siempre, ahí bueno, yo vi ayer el programa de Mario Campos, ¿no? Donde pues básicamente todos los opinadores opinan exactamente lo mismo y justamente todos los que estaban diciendo era estos perfiles no los vamos a apoyar porque son perfiles afines a Morena. Entonces, bueno, ya está esta guerra, ¿no? Esta campaña de desinformación y la verdad es que sería muy triste ver que no se llegara a un acuerdo con respecto a las diputadas y los diputados, sino lo que marca el procedimiento legal es que se haga por insaculación, ¿no? Entonces, en la Cámara de Diputados se realizaría una especie de tómbola para decidir quién será la siguiente presidenta del INE, ¿no? Lo cual creo que yo que sería muy grave, ¿no? Hemos estado hablando por democratizar, ¿no? De todas las maneras posibles que la gente pueda votar por las consejeras y los consejeros. Y gracias a esta campaña de odio, a esta campaña de desinformación, a esta resistencia que tienen los perfiles políticos del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en contra de perder pues estos favores que tenían, esta posibilidad de acceder al recurso público y no dar explicaciones al respecto. Gracias a eso es que ahora pues estamos viendo todas estas situaciones para elegir a quién será
la próxima presidenta del INE. Vamos a estar muy pendientes. Miércoles y jueves, las y los diputados tienen una sesión presencial, van a estar ahí en la Cámara y esperamos que se pueda definir de la mejor manera esto que está por acontecer con el Instituto Nacional Electoral, que será además quien esté a cargo, quien quede de presidenta del INE, no solamente quien le lleve, ¿no? Lleve las elecciones de 2024, sino también van a estar ellos comandando las elecciones incluso para el 2030, ¿no? Entonces va a ser muy importante lo que suceda esta semana con respecto a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Ves? Otro tema muy importante que se está tratando ahorita, no solamente en la agenda nacional, o más bien que es una agenda internacional, pero que ha llegado también a México, es lo que está pasando allá en Francia, ¿no? Con el presidente Emmanuel Macron, después de que anunció pues esta ampliación, ¿no? De la edad de jubilación en Francia. Hemos visto, pues ahora sí, a París encendido en protestas, ¿no? No solamente París, sino varias ciudades en Francia donde las y los trabajadores han salido de manera masiva, se calcula más de 1 millón de personas que están en las calles en Francia protestando, ¿no? En contra de, pues, estos cambios a la reforma de las pensiones y las jubilaciones. Ahí tenemos una fotografía de cómo se ha pues, desbocado la gente, salido a tomar las calles en contra de pues de este decreto que hizo Macron, ¿no? Un decreto que además pues lo hace porque sabe que no tiene la mayoría para pasar este tema ahí en la Asamblea de Representantes de Francia, ¿no? Y entonces lo que hace Emmanuel Macron no es buscar alguna alternativa, ¿no? Como se le propuso, ¿no? Por ejemplo, eliminar la condonación de impuestos para las empresas francesas, decidió tampoco que hubiera una reforma para que los ricos pagaran más impuestos, decidió que no se tomaran en cuenta todas estas soluciones alternativas que se le propusieron para no tener que cambiar la edad de jubilación en Francia y finalmente decidió pues alargar, ¿no? Pasó de los 62 años a los 64 años la posibilidad de jubilarse, obligando a la gente, ¿no? Sobre todo a los adultos mayores, a trabajar más. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cómo se vive este tema por allá? Pues sí, Cami, fíjate que, ha sido una noticia internacional debido a que, pues, hemos visto todas estas fotografías y sobre todo también videos, ¿no? De estas acciones directas que han estado, pues, caracterizando a la población francesa históricamente, pero sobre todo, pues, hemos visto que son muy masivas. Tan solo hablamos de la del sábado, que fue ahí en la Plaza de la Bastilla, donde se reunieron más de 800,000 personas. Si ustedes vieron ahí en el Zócalo cuando fuimos a apoyar al presidente Andrés Manuel, pues fueron 500,000 personas que desbordaron el Zócalo y que pues veíamos todavía las calles aledañas. Y bueno, no, en París todavía fueron muchas más. Se habla de millones de personas que fueron las que se manifestaron a lo largo de todo el país. Ahí estamos viendo una fotografía de Campos Elíseos, que es una de las avenidas pues más turísticas, yo diría, de todo el mundo y podemos ver a toda la gente y también esta fotografía que fue icónica y que fue muy compartida en redes sociales donde vemos esta ciudad de las luces llena de estas barricadas, llenas de este fuego y de esta gente que sale a protestar porque como ya lo decía Camila, pues Emmanuel Macron no le importó la voluntad popular de que la gente no quería que se pasara esta reforma que lo que hace es aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación y que además pues va a hacer que las personas tengan que trabajar más tiempo cotizando para poder acceder a esta jubilación, lo cual pues tienen descontento a la gente y que también me cuentan por acá en Francia que ya históricamente los otros presidentes pues habían querido establecer esta reforma, pero nadie había llegado tan lejos. Y no solo esto, sino que como ya también lo decías, fue una reforma que primero intentó realizar con la Asamblea Nacional, es decir, de esta forma parlamentaria que sería como allá nuestro Congreso de la Unión. Sin embargo, pues esta reforma no pasó porque ni en el mismo partido de Emmanuel Macron quieren que suceda esto, no tiene el respaldo, no solo ni siquiera de la gente, tampoco de su partido, ni de los y las asambleístas acá en Francia. Y bueno, pues ya sabemos que esta, pues toda la gente se está
movilizando. Y también lo que ha llamado mucho la atención es que no solamente hemos podido ver a estos sectores trabajadores, sino que también la mayoría de quienes están protestando, de quienes están manifestando acá en Francia, pues son las y los jóvenes. Yo creo que también pues esta parte de autoritarismo que está saliendo ahora con Macron y que pues ni siquiera hemos visto tanto en México, me refiero a los medios, porque luego dicen que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues es un dictador autoritario, pero bueno, aquí vemos una verdadera muestra de autoritarismo que en contra de toda la voluntad popular de la gente, en contra de los miembros de la Asamblea Nacional, pues Macron sigue insistiendo y para esto no solo pues no pasó esta reforma en la Asamblea Nacional, sino que entonces cuando no pasa, porque fue algo que ya sucedió, pues Macron emite un decreto que es, pues ahí hubo un mecanismo que acá es el 49.3, si quieren buscarlo, pues ahí pueden encontrar mucho más información, pero esto lo que hace es que entonces ya no tenga pues la necesidad de consultarlo o de llevarlo a cabo con la Asamblea Nacional, sino que pues es un artículo que permite que el presidente pueda pues emitir este decreto y que suceda y que pase esto de aumentar de 62 a 64 años de la jubilación. La verdad es que con la gente que he podido hablar acá, pues todos están muy en contra. Dicen que ahora, pues ya con toda esta controversia, también se está hablando ahora de un retiro digno, porque pues quieren aumentar estos 2 años de jubilación y además pues hacer que tengan que trabajar más tiempo para lograr llegar a esto. Y también las y los jóvenes ahora están hablando de cómo pues ni siquiera van a poder lograr llegar a tener estos retiros porque cada vez es pues mayor este descontento social. También se espera que mañana hayan grandes movilizaciones, ya que es el día como de huelga general en el que también pues sectores específicamente organizados van a salir a manifestarse, pero sobre todo yo me quedaría con comunicarles que son las y los jóvenes quienes son pues mayoría en estos movimientos y también hemos visto que han habido detenidos, me parece que hasta el sábado habían habido como 400 de todas estas manifestaciones pues muy masivas y que pues se ha dado esta represión policial porque también han habido pues acciones que llaman mucho la atención y que por eso se está haciendo cada vez más viral en todo el mundo, no solo por tratarse de Francia, sino también pues por esta voluntad popular de no querer que se lleve a cabo esta reforma que Macron está pasando sí o sí, y pues también ahí ver que no sabemos a qué tipo de intereses responde, ¿no? Porque me parece muy grave que ni siquiera haya querido escuchar a las personas de su propio partido, a estos asambleístas. Y bueno, nadie había llevado tan lejos esta reforma que, como te digo, pues ya se había considerado en otros sexenios. Y también comentarles rápidamente que muchas veces hablan del Macron mexicano, ¿no? Y yo sé que es algo que también Cami quiere hablar, pero a mí me parece muy interesante comentarles que ahora que he venido, pues muchos jóvenes me han dicho, y a mí me parece pues un proceso muy similar que tuvimos en México, que mucha parte pues de la desinformación que existía cuando se votó por Macron la primera vez, no este año que fue reelecto, sino la primera vez, muchas personas que no estaban politizadas o que no tenían la suficiente información de acuerdo a los votos, pues iban a votar por Macron porque estaba guapo, porque era joven. Y bueno, todo este discurso que me parece que también tuvimos en México cuando iba a entrar Peña Nieto. Y bueno, me parece que ahora también este suceso está abriendo una brecha para que cada vez más las y los jóvenes se sigan politizando y puedan seguir discutiendo de estos temas, porque también cabe destacar que en las elecciones de este año, que fueron perdón, del año pasado en Francia, ya me estoy ahí yendo a un año más, pues resulta que la mayoría de jóvenes votaron por la izquierda acá en Francia. Entonces también hablar de cómo pues sí hay una progresía que viene en las nuevas generaciones. Y no sé cómo has visto tú los videos, Cami, de pues estos videos que son muy fuertes porque son muy masivos y también ahí pudimos observar las fotografías de cómo millones de personas en toda Francia están saliendo a manifestarse en contra de esta reforma de retiros que quiere pasar Emmanuel Macron de forma muy autoritaria.
Claro, no, la verdad es que lo que ha sucedido en Francia realmente es impresionante ver las imágenes, también de esta represión policíaca que comentabas, ¿no? Híjole, ver la violencia de los jóvenes, de los adultos mayores que están siendo golpeados y pateados, ¿no? Por la policía francesa, pues la verdad es que nos muestra muy grave situación en Europa, ¿no? Muchas veces creo que desde el desconocimiento acá en México ponemos de ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues es que en Europa sí hay libertad de protestar y bueno, pues viendo este tipo de actitudes que toma el gobierno francés, que toma en este caso y que tomó, por ejemplo, cuando los chalecos amarillos, pues vemos que hay una brutal represión. Cuando le han preguntado a Emmanuel Macron qué piensa al respecto, cínicamente no ha dicho que, bueno, pues es una decisión impopular la que está llevando a cabo con el tema de la reforma a las pensiones, ¿no? Sin embargo, que es necesaria, ¿no? Y entonces ahí viene la crítica también que le han hecho, ¿no? Viene la crítica de todo lo que se ha invertido, por ejemplo, en materia de guerra, desde los recursos de las y los ciudadanos franceses. Han salido también críticas graves, ¿no? Al despilfarro que ha hecho Emmanuel Macron, incluso, bueno, de manera simbólica, en una entrevista que daba Emmanuel Macron, hablando sobre la reforma a las pensiones, sale primero con un reloj de una brutalidad de dinero, ¿no? Y justo a la mitad de la entrevista se da cuenta de que está hablando de un tema muy sensible, ¿no? Como es la reforma de las pensiones para la jubilación y que trae el reloj, ¿no? Entonces, a la mitad de la entrevista se lo quita por debajo de la mesa, ¿no? Y ya en la siguiente fotografía sale sin reloj. Esto ha causado, pues, el escándalo, ¿no? De la población que se ha escandalizado viendo cómo realmente, pues, hay un presidente, un ministro en Francia, ¿no? Que pues está malgastando el dinero, que está despilfarrando, ¿no? Y que ha decidido tomar la decisión, ¿no? Primero de pasar por encima de los derechos laborales, en este caso, de los trabajadores y sobre todo de los adultos mayores, antes que tocar los privilegios de estos empresarios que tienen condonaciones de impuestos, ¿no? De estos la posibilidad, por ejemplo, de que hubiera una retribución, ¿no? Un pago de impuestos escalonado, ¿no? Con mayor aportación de las clases sociales más ricas en Francia, ¿no? Pero un tema muy interesante, ¿no? Esto que habla sobre la impopularidad, ¿no? Y nos recuerda mucho lo que veíamos con gobiernos anteriores aquí en México, por ejemplo, el caso del presidente Vicente Fox, el caso de Felipe Calderón, que se oponían, por ejemplo, a estas pensiones de adultos mayores que en aquel momento López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, proponía, ¿no? Realmente ahora esta derecha la vemos sumándose diciendo que están apoyando que los adultos mayores puedan recibir este programa social, este apoyo a la jubilación que se da a nivel nacional, pero en ese momento se opusieron, ¿no? Y es importante recordar que así como Macron lo está haciendo en Francia, existe la posibilidad de que si en algún momento estos personajes de la derecha vuelven a gobernar este país, pudieran echar para atrás, ¿no? Estas reformas que se han elevado a nivel constitucional para garantizar que esos adultos mayores que han trabajado durante toda su vida, han pagado sus impuestos, han mantenido a este país, puedan tener pues una jubilación digna. Vamos a ver si tenemos por ahí el video de Felipe Calderón y Vicente Fox de cuando se ponían a las pensiones a adultos mayores. Pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. El presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. El presidente Fox decía, cuando iniciamos el programa de los adultos mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pues ahí está el mensaje que entonces daba
el presidente López Obrador a favor de estas pensiones, de esta política que empezó aquí en la Ciudad de México y que se extendió ya al resto del país. Hoy es un logro que se tiene, uno de los más importantes, en mi opinión, a nivel nacional, ¿no? El que tengamos estas pensiones para adultos mayores ya como un derecho universal, ¿no? Para todos los adultos mayores, ¿no? Pero sí es muy importante ver casos como lo que está haciendo Macron en Francia, ¿no? Y poder ponerlo también, ¿no? Acercarlo al contexto de México, ¿no? Si no hay, ¿no? Como tú bien decías ahora que el presidente López Obrador habló de este plan C, ¿no? Que es ni un voto al PRI, al PAN, al PRD, ¿no? O sea, si no logramos que este mensaje del presidente López Obrador permee entre toda la población a nivel nacional, podemos correr el riesgo de que llegue un Felipe Calderón, un Macron, un Vicente Fox a la presidencia de la República y ponga en riesgo estos derechos que ya se han alcanzado para las y los trabajadores. Beatriz, ¿cómo ves? Sí, yo efectivamente coincido contigo respecto a, bueno, ahora que está sucediendo esta reforma acá en Francia, no se ha cuestionado también todo el dinero que Macron ha estado enviando arbitrariamente, destinándolo pues a esta guerra que hay ahora en Ucrania, ¿no? Porque sí tenemos dinero para las guerras, pero no tenemos dinero para que la gente se retire dignamente, lo cual a mí me parece pues una incongruencia tremenda como la que tiene Fox al decir que bueno, yo he visto muchas veces ahora que ha estado poniendo que durante su gobierno fue que se hicieron estas pensiones, que más bien efectivamente fueron porque el presidente ahora actual, Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno en la Ciudad de México, pues empezaron a dar estas pensiones y que ahora además se elevaron a rango constitucional y que tienen un transitorio muy importante para que sea el presidente que sea que llegue en años futuros, en otros sexenios, este monto se va a tener que seguir aumentando de acuerdo pues a los aumentos también históricos que hemos tenido ahora al salario mínimo. Y recordar que los panistas votaron en contra de que esto se elevara a rango constitucional. Yo creo que es muy importante que tengamos siempre memoria histórica y que no se nos olvide quiénes votaron en contra, ¿no? También porque me parece, no sé si tú te acuerdas, Cami, pero ellos estaban proponiendo algo que se llamaba, creo, como Ingreso básico sí, universal, algo vital, así. ingreso Ajá. básico vital. Y entonces, no sé si era porque sonaba más bonito o algo así, o si querían dar más dinero, pues ellos estaban ahí proponiendo esto, pero pues hemos visto muchas veces que en el discurso son unos y ya en lo que hacen son otros. Y hablando de la hipocresía de Vicente Fox, no sé si viste un tuit en el que el presidente se está quejando de que los hijos de López Obrador tienen protección y no sé qué tanto, pero yo creo que al señor ya se le olvidó que él tenía el Estado Mayor Presidencial con miles, cientos de miles de elementos que cuidaban al presidente y que fue una de las primeras acciones que el presidente López Obrador tuvo en su gobierno, que fue retirar a este Estado Mayor Presidencial que costaba millones de pesos al pueblo mexicano, ¿no? Y también ya nada más para cerrar lo de Francia, no sé si tenemos por ahí algunos videos de esta huelga que han hecho los trabajadores de la basura, que pues hay montones y montones de basura acumulados en todo, a lo largo de todo París, ya que pues esto también es en forma de protesta y pues me parece muy interesante que se esté dando desde todas las trincheras, pues esto o desde varios grupos estas formas de protestas, ¿no? Yo creo que ya no va a regresar la derecha a México, me parece que es algo en lo que tenemos que mantenernos firmes, pero sí también me parece que esto que nos ha estado dejando el presidente López Obrador, esta revolución de las conciencias, es para que sea quien sea que llegue, sea de izquierda o sea de derecha, nos represente o a lo mejor no nos guste tanto, si pasa algo que pues a la gente no le gusta, que esté en contra, yo creo que toda la gente va a salir a manifestarse, va a protestar desde todas sus trincheras para que nunca más vuelvan los gobernantes hipócritas como Felipe Calderón, como Vicente Fox, que defendían a criminales y que lucraron con el sufrimiento y con el dolor de la gente, con la seguridad de las y los mexicanos para hacer sus negocios y para ver solamente por sus intereses. No sé cómo tú veas esto, Cami. Sí, terrible esto que comentas de Vicente Fox, que se atreve a cuestionar esta fotografía circulando de uno de los hijos de Andrés Manuel, de José Ramón, me parece que llega ahí a Palacio Nacional y le sacan una fotografía y ya es un escándalo, ¿no? O sea, el escándalo es
que un joven va a visitar a su papá al trabajo, ridículo de verdad. Y además que un personaje como Vicente Fox se atreva a hablar de ese tipo de cosas cuando fue precisamente Martita Sagún, ¿no? Y los hijos de Martita Sagún, uno de los más criticados durante su sexenio, ¿no? Por este nepotismo, por esta influencia, por estos privilegios que gozaban, ¿no? Simplemente por ser hijos, ¿no? De la pareja del entonces Vicente Fox. Entonces, bueno, pues un tema gravísimo, gravísimo lo que sucede también en Francia, como dices, el tema de la guerra, un tema al que se le han invertido millones y millones de euros, ¿no? Y bueno, prefieren, ¿no? Invertir en eso que invertir en las y los adultos mayores. Pero bueno, no hay mal, Beth, que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, y así se está viendo también en el Estado de México. Ahora vimos que Delfina Gómez este fin de semana se anotó, ¿no? Ya se inscribió oficialmente como candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para ahora sí, de una vez por todas, sacar al Partido Revolucionario Institucional de la gubernatura del PRI, una gubernatura que históricamente pues ha sido o han dicho que es su bastión, ¿no? Que ya fue ganada en 2017, ¿no? A pesar de que por todo el fraude que se llevó a cabo, ¿no? Pues no, finalmente Delfina no tomó protesta como gobernadora del Estado de México, pero bueno, esta vez existen todas las condiciones, tanto electoralmente como pues con esta presión que ha hecho la gente para garantizar que en esta ocasión haya comicios que sean completamente legales, apegados a la voluntad de la gente. Y vemos pues a una Delfina que va encabezando todas las encuestas, que se encuentra varios puntos arriba de la candidata del PRI, en este caso, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación? Tú eres de acá del Estado de México, entonces, ¿qué sientes de que por fin va a llegar la cuarta transformación allá al Estado de México? Pues la verdad es que se respira ahora sí un ambiente por fin de esperanza. Yo creo que en las elecciones de 2017 ya empezábamos a ver todo lo que estaba sucediendo con la transformación, ya se esperaba la llegada del presidente López Obrador ahí a Palacio Nacional a que llegara pues a empezar a sentar estas bases de la transformación y de la revolución de las conciencias, pero por ahí todavía pues estábamos un poco más preocupados, ¿no? Y no digo que ahora ya haya que echar pues el trabajo por la borda y que está el Estado de México ganado, pero sí me parece que hay un ambiente mucho más favorable. Y me parece que también, a pesar de todos los fraudes que seguramente van a intentar hacer, de toda la compra y coacción de votos, sí tenemos también, por un lado, un pueblo politizado y por el otro también me parece que va a haber una participación mucho más grande para sacar al PRI por fin del Estado de México, que pues muchas veces, no sé, seguramente tú también o ustedes lo han escuchado, que el Estado de México es el bastión del PRI o era el bastión del PRI y que además pues se necesita para ganar las elecciones de 2024. Y bueno, me parece que va a ser una victoria muy simbólica el que gane el Movimiento de Regeneración Nacional y que pueda ya por fin llegar esta transformación al Estado de México, que ha sido uno de los más golpeados en cuanto al saqueo, en cuanto a la violencia, a la inseguridad que vivimos millones de mexiquenses que pues hemos tenido que estar ahí soportando todos estos malos gobiernos y que hasta ahora hemos visto que de plano no dan una, hemos visto las diferencias en cuanto a los otros gobiernos, no nos vayamos tan lejos, yo creo que muchos y muchas mexiquenses trabajamos en la Ciudad de México y bueno, son las diferencias pues muy notables, ¿no? Y bueno, vemos ahora que la nueva candidata, la maestra Delfina Gómez, se registró el día de ayer en el Instituto Electoral del Estado de México, allá en Toluca. Y bueno, yo creo que es una victoria anunciada. Yo creo que pues sí hay que seguir trabajando, pero por ahí vimos a todos estos actores políticos que fueron a acompañar a la maestra Delfina y que sin duda pues me atrevo a decir que será nuestra futura gobernadora. Yo creo que habrá que ver cómo se da el proceso electoral. Sin embargo, yo creo que ya se respiran estos aires de esperanza y de cambio para el Estado de México. También tuvimos ahí el registro de Armando Guadiana, quien pues no ha generado muchas simpatías incluso dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, pero que ya también es el candidato para Coahuila y pues ya también hay que hablar de que estos dos estados pues
son estados que va a perder en caso de que gane Morena, que los perdería el Revolucionario Institucional, y que bueno, también va a ser algo muy simbólico efectivamente, no solo para el movimiento, sino también para el país, ¿no? Porque estamos hablando de dos estados que estaban secuestrados por el PRI. En Coahuila pues tuvimos a los Moreira, y también en el Estado de México a este grupo Atlacomulco, que sin duda pues saqueó al estado por muchísimos años, y yo creo que es algo que ya toda la gente pues está harta. El descontento social es muchísimo, y me parece que pues la única alternativa que tenemos ahora pues va a ser sacarlos y votar por Morena. Excelente, pues ahí tenemos las imágenes, las fotografías de la maestra Delfina, acompañada por Horacio Duarte, acompañada por Higinio Martínez, dos de estos personajes que buscaron también dentro de la candidatura interna, o bueno, dentro de el proceso interno, ¿no? La candidatura por Morena, y que ahora, ¿no? Una vez que gana Delfina Gómez la candidatura de la Cuarta Transformación, pues se suman, ¿no? A esta campaña, lo cual creo que es un súper buen mensaje. Quiere decir que Morena va en unidad dentro del Estado de México, que se está priorizando el proyecto, ¿no? Y esa es la parte más importante. Desde aquí le deseamos a la maestra Delfina la mejor de las suertes para todo lo que viene, que ya empieza la próxima semana la campaña oficialmente en el Estado de México, y bueno, van a recibir muchísimo apoyo de parte de quienes somos de acá, de Ciudad de México. Les mandamos todo el apoyo, todos los abrazos, ¿no? También lo que está sucediendo en Coahuila, como bien dices, Beth, pues es una situación un poco más complicada en Coahuila debido a esta ruptura que hubo con Mejía Verdeja, ¿no? Que finalmente decidió Qué salirse fuerte, sí. salirse de Morena, incluso renunció a su espacio dentro del gobierno de México que tenía, que era subsecretario en materia de seguridad, ¿no? Y bueno, también eso ha complicado un poco las cosas en Coahuila. Sin embargo, bueno, pues vemos ahí a compañeros de primera, Diego del Bosque, Antonio Atolini, ¿no? Que están ahí apoyando, incluso Luis Fernando Salazar, que fue otro de los personajes que buscaba la candidatura de Morena para Coahuila, ¿no? Ahora se suma a la campaña de Armando Guadiana, ¿no? Entonces, bueno, hay un equipo, ¿no? Que está buscando allá también disputar en otro de los que históricamente ha sido un estado gobernado por el PRI, y también les deseamos el mejor de los éxitos para esta campaña, para este proceso que ya va a empezar, ¿no? Esperamos que tanto de Coahuila como del Estado de México, y yo tengo confianza de que así será, podamos de una vez por todas sacar al PRI y ya de plano dejarlos en la lona. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por haberse conectado aquí al programa de Es Tiempo de Morras, ¿no? Aquí estamos este par de morras contándoles un poco de cómo vemos los temas de coyuntura aquí en la agenda recurrente. Y bueno, pues este miércoles vamos a estar ahí contándoles un poco sobre esta película de Que Viva México, ¿no? La nueva película de Luis Estrada, ¿no? Que ha generado pues mucha controversia entre las y los obradoristas dentro de la Cuarta Transformación. También se ha escuchado ahí mucho preguntarse, pues, ¿qué es lo que quiso hacer Luis Estrada? ¿De qué lado estará ahora? Yo les recomiendo mucho que la puedan ver y que este miércoles, pues, nos veamos por acá en Tiempo de Morras, ¿no? Para poder platicar un poco de las impresiones que tuvimos con respecto a esta película. Ya, como dices, se las vamos a dejar de tarea para que la vean. No, no es cierto, si no la quieren ver. La verdad es que yo creo que, pues, vale la pena verla sobre todo por estas opiniones tan encontradas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, esperamos que nos veamos por acá el miércoles, ya saben, a las 2 de la tarde con Cami en Tiempo de Morras, y que se suscriban y nos manden ahí también sus comentarios a nuestras redes sociales que aparecen a lo largo del programa. Les mandamos un abrazo muy grande y muchos saludos. Un abrazo, hasta luego.